Sean bienvenidos a la 14ª edición de la Semana Mundial del Cerebro del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Este día, la doctora María Rebeca Toledo Cárdenas nos dará la plática Virus, ni lo malo ni lo feo. La doctora María Rebeca Toledo Cárdenas recibe el grado de licenciada en Biología y de maestra en Neurotología por parte de la Universidad Veracruzana y su grado de doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Metropolitana, donde se le otorga la medalla al mérito universitario por mejor promedio y tesis de su generación. Fue asistente de investigación en el área de mastozoología del Mammal Range del Museo de Historia Natural de Florida en Gainesville, Estados Unidos. Ha sido investigadora nacional y directora de comunicación de la ciencia de la Universidad Veracruzana. Es miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados, miembro de la Sociedad para las Neurociencias en Estados Unidos y actualmente es académica investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Cerebrales desde el 2009. Su producción académica comprende publicaciones nacionales e internacionales, capítulos de libro, dirección de tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, así como participación en congresos nacionales e internacionales. Además, es coordinadora del evento de divulgación científica Semana Mundial del Cerebro desde el 2009. En su quehacer docente imparte materias relacionadas con su especialidad en el doctorado en investigaciones cerebrales y sus líneas de investigación comprenden neurobiología conductual, neuroendocrinología, neurodegeneración y cronobiología. Los proyectos que actualmente desarrolla es estudio de la neuroanatomía, la función y regulación de los ritmos biológicos y el trastorno del espectro autista, en dos modelos biológicos animales, que es la rata albina y el pez cebra. Doctora Rebeca, le damos la bienvenida y muchísimas gracias, además de ser la titular, la coordinadora de todo este evento mundial que llevamos 14 años consecutivos, bueno, excepto el año pasado, pero muchísimas gracias por darnos esta charla. Adelante, por favor. Muchas gracias, Daisy, por tu presentación y por la explicación que se da acerca precisamente de la Semana del Cerebro. Amigos, pues muy buenos días a todos nuevamente. Agradezco a la doctora Daisy y a todos que estén aquí. Miren, acaba de decir algo Daisy, la doctora Daisy, bueno, con cariño Daisy para mí, que además cuento con su amistad, que soy la organizadora. En realidad soy parte de un equipo enorme, maravilloso, de colegas que siempre han estado dispuestos a apoyar. A veces les toca a uno, a veces les toca a otro, pero la verdad es que es un evento que nos mueve mucho hacia precisamente platicarle al público en general de qué se trata, un poquito de lo que se hace en el mundo. Y por otro lado, también no puedo dejar atrás que en estos últimos años hay alguien muy especial, antes de empezar, que quiero darle las gracias, que es a la maestra Elizabeth Vázquez, que siempre nos ha apoyado. Y bueno, yo sin ella no podría vivir, porque la verdad es que ahora con la últimas semanas del cerebro, ella es mucho de esto, ¿no? De lo que estamos haciendo ahora. Bueno, pues dicho lo cual, y después de que ya hasta se me secó la boca de que no quería salir el condenado, la condenada presentación, pues déjenme platicarles. Miren, para mí ha sido todo un reto esto de platicarles de virus, porque ustedes han visto, los que han visto las presentaciones pasadas de mis colegas de la semana pasada y ayer, pues de alguna manera todos han relacionado su trabajo con los virus, ¿no? Entonces, cuando a mí me invitan a hacer una pequeña participación en una revista de divulgación de la ciencia que se llama El Jarocho Cuántico, por parte del maestro Manuel Martínez, que le agradezco también la invitación, me dijeron, bueno, oye, ¿no quieres escribir algo de virus? Dije, sí, pues claro, o sea, investigo un poquito y escribo. Y además era como la entrada precisamente para la Semana del Cerebro. Entonces dije, pues sí, agradeciendo la invitación y por supuesto el honor de que nos inviten a los colegas, no nada más a mí, sino a varios colegas, pues hicimos esta edición que salió el domingo pasado, el 7, perdón, pasado,
y se las recomiendo mucho además. Y de ahí dijimos, pues tomamos para hacer la presentación. Y bueno, pues cuando yo me vine a dar cuenta de que yo iba a dar la presentación de virus, dije, híjole, pues yo no soy experta en virus, y si me pasan la siguiente, no sé si yo las voy a ir pasando. A ver, creo que, ajá. Dije, híjole, qué reto, porque la verdad es que si alguien tendría que estar aquí hablando de virus, es un virólogo, un experto, y pues como vieron ahorita un poquito en mi semblanza, pues yo no trabajo con virus. Sin embargo, creo que mucho de lo que podemos decir o hacer acerca de los virus es importante en este momento, porque la verdad es que tenemos mucho que decir y es un tema que es bien importante, ¿no? Hoy por hoy está siendo bien importante y bueno, para mí fue un reto, les agradezco mucho, les pido una disculpa por mi ignorancia en muchas cosas al respecto, pero he tratado de hacer una condensación de los trabajos. Ahora, ¿cómo se va a presentar la siguiente, por favor? ¿Cómo voy a presentar el trabajo? Bueno, lo voy a presentar a través de una idea que me surgió y aquí les estoy mostrando dos libros muy interesantes. Uno que lo leí allá por, mejor no les digo, iba yo en la prepa, creo, cuando leí este libro, Los cazadores de microbios, de Paul Cruyff. Y la verdad es que me inspiró mucho, ¿no? Entonces, pues saber un poco de la gente que trabajó con microorganismos, ¿no? Por ejemplo, Leeuwenhoek, Lassani, Koch, Pasteur, Behring, etcétera, pues la verdad es que fue muy interesante. Y después, 300,000 años adelante, me encuentro con este libro que la verdad me inspiró mucho y me ayudó mucho para esta presentación. Un planeta de virus es donde yo me baso para hacer esta presentación y precisamente sigo entonces una especie de línea de tiempo para platicarles un poquito de la historia de los virus. Entonces, dicho lo cual, este libro de Carl Zimmer se los recomiendo mucho y como les digo, dada mi ignorancia respecto a muchas cosas de virus, me basé en este libro y me ayudó muchísimo. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, ya hemos platicado un poquito, pero siempre hay cosas interesantes que decir acerca de los virus y cosas como muy básicas, ¿no? Una de las cosas básicas que podemos decir es qué dicen los científicos que no son los virus y qué dicen los científicos que sí son los virus. Si ustedes me hicieran una pregunta al final que los invitamos a que hagan comentarios o preguntas en el chat. Si ustedes me preguntan, oiga, bueno, pero ¿qué es un virus? Pues no voy a saberles contestar, pero no me siento tan mal, porque fíjense que los investigadores y los científicos expertazos en esto, pues como que tampoco se acaban de poner de acuerdo, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento, les voy a platicar más o menos lo que ellos sí están de acuerdo. Entonces, ¿qué no son? Pues dicen que los virus no pueden ser considerados como organismos en un sentido estricto, ya que no pueden sostener una vida independiente. ¿Por qué? Porque no son capaces de llevar a cabo procesos metabólicos sin una célula anfitriona, o sea, necesitan de plano de un cuate que les diga, a ver, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Y aunque no quiera ayudar, se mete como Pedro por su casa, ¿no? No son plantas, no son animales, no son bacterias. Y lo más importante, no son capaces de reproducirse por sí mismos, pero hay una característica muy interesante que es que tienen la capacidad de replicarse cuando se apoderan de una célula hospedera, utilizan la máquina de esa célula y entonces así dicen, vamos a crear más virus. Entonces es una especie de reproducción, pero como asistida, ¿no? Ahora, ¿qué sí son los virus? Pues son pequeños pedacitos de ácido ribonucleico y de ácido desoxirribonucleico
que son las cadenas de nuestro material genético. Y entonces ellos tienen estas cadenitas, muchos están encapsulados, esta información en envolturas, que son proteínas conocidas como cápsides. Por ahí échenle ojito a esa palabra cápside, la vamos a platicar más adelante. Y después otros protegen su material, además genético, con otra membrana o envoltura que se deriva de la célula que infectan. Además, rodean su cápside con esta membrana celular, y para hacer copias de ellos mismos necesitan de forma obligatoria intervenir de otra célula. Ok, entonces les vamos a denominar agentes infecciosos. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se esparcen? A través de mi plática, ustedes van a ver que esto se quedó corto. Sin embargo, es por vía aérea cuando respiramos, cuando ingerimos alimentos, los que obtenemos directamente de nuestras madres, los que obtenemos por contacto sexual, los que se transmiten por picaduras de insectos o algún ataque de otro bicho, por heridas en la piel, y ahora los científicos también los insertan en diferentes organismos con fines de investigación. Muy bien, pues esto es a grandes rasgos lo que es un virus y ya terminé la plática. No es cierto, no es cierto, pero así es como condensamos. Ahora, para saber todo esto, fíjense ustedes que se necesitaron muchísimos, muchísimos años de investigación. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar la historia, el cuento, porque es como una especie de cuento que les voy a contar, de cómo es que los científicos empiezan a hurgar en la intimidad de estos bichejos, ¿verdad? Y entonces, una vez que empiezan a investigar, pues hay características muy interesantes de la gente, por ejemplo, de geólogos, de virólogos, que son los especialistas, que empiezan a buscar por dónde, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay una cueva en México, somos muy privilegiados con este lugar, que se llama la Cueva de los Cristales, está en la Sierra de Naica, en Chihuahua, México. Y esta cueva tiene unas características espectaculares. Para empezar, bueno, pues las personas, los mineros que estaban ahí trabajando en la zona, estaban excavando y de repente en el año 2000 se encuentran con una bóveda gigantesca, espectacular, entran con una temperatura de aproximadamente 57 grados, empiezan a caminar y empiezan a encontrar que hay unos cristales que son verdaderos edificios, ¿no? Que podríamos escalar esos cristales. Esos cristales tienen una conformación tan parecida como si ustedes estuvieran viendo un granito de sal, por ejemplo, pero en tamaño mega. Ok, entonces, cuando descubren esto, bueno, pues lo reportan y todo, y el geólogo García Ruiz, un español que se asocia también con gente de México, y entonces empieza a hacer los estudios de estos cristales increíbles y ven que sucede, y datan de cuántos años aproximadamente tiene esta cueva, esta caverna gigantesca, y tiene aproximadamente 26 millones de años. Y ellos definen que se desarrolla, que se formó por la actividad volcánica. Dentro de la cueva hay una enorme cantidad de piscinas que están casi todas a 57 grados centígrados, entonces esta temperatura es idónea porque los minerales que están en el agua van a formar, al irse lavando, por así decirlo, van a formar cristales que les dicen cristales de algés, que es como una piedra caliza, pero que es transparente y lisa, que es de proporciones y pesos, como les decía, descomunales. Bueno, pues ya la verdad es que una importancia tremenda, muchos estudios, pero hay por ahí una investigadora, después de 9 años, que dice,
¿cómo estará la situación con respecto a los organismos? ¿Habrá vida adentro de esa bóveda? Entonces, en el 2009, esta chica, bueno, esta doctora, Curtis Suttle, de la Universidad de Columbia Británica, extrae muestras, pero ella no está tan interesada en la geología como esto de qué onda con la vida, ¿no? Entonces, lo que hace es que extrae muestras del agua de estas piscinas para ver precisamente esto. Y entonces, sorpresivamente se da cuenta que la cueva estuvo biológicamente sellada al mundo exterior durante todos estos millones de años. Sin embargo, lo que sí encuentra al analizar gotas de agua es que una gota de esta agua, de estas piscinas, podía contener hasta 200 millones de virus. Eso sí se lo encontró. Fíjense qué interesante. La siguiente, por favor. Disculpen los ladridos de los perros, pero bueno. Ok. Entonces, después, otra investigadora en el 2009 también le interesa empezar a cazar virus. ¿Se acuerdan lo que les decía del libro aquel que decía que eran cazadores de microbios? Bueno, pues esta gente son cazadores de virus, ¿no? Entonces, pero su cacería es ahora en el cuerpo humano. Fíjense que ella estaba muy interesada en saber cuántos virus o cómo estaba la población de virus en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace ella es que extrae fragmentos del ADN de cientos de muestras de saliva. Entonces, a todo mundo le pide su buen escupitajo, ¿verdad? Lo extrae, lo analiza, compara los resultados con millones de secuencias que ya estaban almacenadas. Afortunadamente, en nuestro mundo tecnológico de hoy, tenemos secuenciada la base de datos de nuestra información genética y entonces compara y se da cuenta que una gran parte de nuestro ADN era humano, pero sorpresivamente para ella se da cuenta que habían muchos fragmentos que procedían de virus y dijo, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Entonces, cuando ella hace esto, la comunidad científica, y lo expresa la comunidad científica, dicen, no, pues esto está un poco extraño, pero, permítanme porque se me trabó aquí, empieza a platicar con sus colegas y les dice, oigan, pues fíjense que pasa esto. Y dicen, no puede ser. Fíjate tú, algo tú viste, algo hiciste raro porque los pulmones de las personas sanas son estériles. Y dice, pues por supuesto que no. Y aquí está la prueba, o sea, se pide el esputo que le dicen a esto y se dan cuenta que hay en estas muestras aproximadamente una media de 174 virus dentro de nuestros pulmones, ¿sí? Entonces, cuando se pone a ver esto, el 10% de estas especies detectadas mantenían parentesco cercano con los virus que eran catalogados al momento, ¿sí? El 90% restante eran tan extraños como los encontrados en las cuevas de los cristales de Naica. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que no se han identificado todos los virus y así sea en las montañas, en la cueva de Naica, en nuestros pulmones, un gran porcentaje de virus todavía no han sido identificados ni descifrados. La que sigue, por favor. Ok, entonces, con esto nosotros nos damos una idea de que desde hace mucho hay mucho que hacer, pero que en la actualidad todavía se está trabajando de cosas que fueron desde hace muchos años. Miren, por ejemplo, ahora sí vamos a empezar ya a ver cómo se descubren los virus y cómo trabaja la gente, cómo empezó a trabajar la gente para descubrir estos entes, ¿no? No biológicos. Ok,
¿Cómo se descubren los virus? Bueno, pues resulta que los primeros trabajos que nos acercan a los virus son precisamente por un problema que surgió en 1879. Para empezar, vamos a definir o podríamos hablar de cómo definían los antiguos los virus. Miren, por ejemplo, los romanos en el siglo VII a.C. utilizaban el término virus para referirse al veneno de las serpientes y al esperma de los hombres. Entonces, es algo como muy filosófico, ¿verdad? Esto de que la destrucción y la creación la referían en una misma palabra, ¿no? Después, en el siglo XIX, les digo, los Países Bajos ven diezmada su producción de tabaco. Entonces, se daban cuenta cuando iban a cosechar las hojas de tabaco que las hojas tenían partes muertas y partes vivas, y esto por supuesto bajaba la producción tremendamente. Y entonces, pues preocupados porque ¿qué le puede preocupar más al ser humano que su salud por un lado y el dinero por el otro, ¿no? Entonces, si no había dinero porque no producían, pues no les iba bien. Entonces contratan a un químico holandés, Adolf Mayer, y entonces, como se ven estas partes vivas y partes muertas de la hoja, bautiza a esta plaga como el virus del mosaico del tabaco. Y entonces él se pone a trabajar, se pone a machacar, se pone a estudiar, pero pues no llega a ningún lado, no sabe de qué se trata, no soluciona nada, pero lo único que sí él dice es que lo que puede ser es algún organismo que es muy pequeño y que está atacando estas hojas. Posteriormente, varios años después, otro investigador también de la zona, Martin Beijerinck, bueno, así como dice ahí, lo intenta de nuevo y ahora lo que hace es que injerta un preparado de un filtrado que hace de las plantas enfermas. Entonces toma plantas enfermas, hace machacado, el líquido que obtiene de eso con un líquido, lo injerta o lo pone en plantas sanas y estas se enferman. Después este filtrado lo seca y cuando lo vuelve a reconstituir, lo que está en este filtro, lo vuelve a reconstituir y se da cuenta que sigue siendo letal. Entonces, definitivamente a le define como virus, a ese misterioso agente, ¿verdad?, que habitaba en aquel fluido que era, que era como si estuviera vivo y que cuando se secaba y se volvía a reconstituir, seguía siendo contagioso. La que sigue, por favor. Ok, le damos un salto hasta el siguiente siglo y en el siglo XX hay una rama de las ciencias que es la cristalografía, que ayuda de alguna manera a resolver uno de los mayores misterios de la biología, ya que con ella se puede saber la composición de las enzimas y de sus proteínas. Entonces, Wendell Stanley retoma los experimentos de hace muchos años del señor Beijerinck y hace exactamente lo mismo. Extrae, hace el machacado, el fluido que es contagioso, lo trabaja, extrae todo lo que es húmedo, con excepción de las proteínas, y en 1935, a través de estas técnicas de cristalografía, observa agujas, unas agujitas que se van formando en el interior de sus muestras. Estas agujitas después van formando láminas y por primera vez él detecta que estos virus se pueden ver prácticamente con estas formaciones de cristal sin recurrir a un microscopio, los podía ver a simple vista, ¿no? Y entonces, cuando se reconstituía, esos cristalitos se reconstituían
volvían a tener la virulencia. En 1936, después otros dos investigadores determinan que los virus, ¿sí?, que estaban en estas plantas eran 95% proteínas y que el 5% consistía en una molécula misteriosa. Fíjense que en qué año estamos, 1936. Todavía no se sabía nada acerca de la doble hélice del DNA. Todavía Watson y Crick estaban por ahí chambeando o estudiando y todavía no se sabía nada de esto. Pero ya estos investigadores proponen que hay algo, alguna cadena, algo misterioso que está conformando a esas virus que son proteína y algo más. Posteriormente, en el 39, estos otros investigadores, estos tres investigadores, Kuche, Pankuch y Rushka, restituyen con agua destilada los cristales de los virus del mosaico y se da cuenta que siguen siendo capaces de infectar a las plantas y además con una virulencia como si estuvieran tomándose directo de la planta. La que sigue, por favor. Bueno, pues esta es la primera parte de lo que a mí me gustaría que quedara claro en cuanto a los virus. Son entonces una cáscara de proteínas con material genético dentro, ¿sí? Se replican a pesar de que su manual genético, fíjense, o sea, la información que tienen es muy rudimentaria. Nada que ver, por ejemplo, con organismos superiores, ¿no? Entonces, con los pocos genes que tienen, ¿sí? Con esas pequeñitas cadenas de material genético, son verdaderamente exitosos. Y aquí en esta foto tan bonita que bueno, muy bien. Pues vamos con el primero, que les digo, por bloques los voy a ir titulando, un resfriado nada común. Como ustedes pueden ver ahí, esos son los virus, ¿sí? El virus rinovirus. Y entonces,
cuando nosotros estamos como ahorita, ¿no? Que estamos en la pandemia, andamos por la casa y de repente estornudas y te salen los mocos. Hijo, agarras tu pañuelo, te limpias y por ahí lo dejas mal puesto, ¿no? Al rato te empieza a oler la cabeza, te empieza a oler la garganta, empiezas a sacar más moco y dices, chispas, me dio gripa. O sea, es inequívoco. O sea, no estás pensando, ¿tendré polio? ¿Tendré ébola? No, dices, tengo gripa, porque este es el problema, o bueno, este es el virus, uno de los virus más exitosos que hay en el planeta. Fíjense, desde miles de años atrás, en una recopilación de un papiro muy interesante que se denomina el papiro de Ebers, entre 1500 y 2500 antes de Cristo, ya se dan estos síntomas, ¿no? Tos, moco, y ellos le denominaban el resh. El resh no es otra cosa más que el resfriado común. Entonces, en 1914, el señor Walter Krauss dice, a ver, vamos a tomarlo ya en serio esto, porque es lo que pasa, porque un montón de gente aquí se está enfermando de gripa, ¿no? ¿Y qué creen que hizo? Miren, de verdad que a veces digo, somos científicos y utilizamos el método científico, pero a veces nos saltamos ciertas trancas, o bueno, algunos investigadores o algunos científicos, y sobre todo en el pasado, ¿no? Entonces, cuando él ve y le llama mucho la atención esto de que mucha gente se enfermaba de gripa en su área de trabajo, pues, ¿qué es lo que hizo? Volvemos a la metodología del virus del tabaco. Deposita un filtrado, ¿sí?, de solución salina con moco que toma de un enfermo. Hace su menjurje, lo filtra, y ese filtrado, no el directo, sino el filtrado, lo toma y lo deposita en la nariz de 12 colegas. Y me dije, ay, no, que no me dé ideas, por favor, pero bueno, lo deposita en la nariz de 12 colegas. ¿Y qué creen? Pues que la mitad de los colegas se les enfermó de virus, de gripe, ¿no? Después dijo, pues algo tiene, o sea, algo es demasiado pequeño, porque además eran filtros muy, muy finos, que no dejaban pasar bacterias, ojo, que eso es bien importante, y ahorita les voy a decir por qué. Entonces dice, a ver, pues ahora lo voy a hacer con mis estudiantes. Y toma a 35 estudiantes y les hace lo mismo. Con ese filtrado, el líquido que sale de ese filtrado, lo toma y se lo pone en la nariz a y la mitad enfermaron. Entonces, ¿cuál fue su conclusión? Pues que había un pequeño patógeno que era responsable de estas enfermedades. Pero él decía, ¿será bacteria? ¿Qué será? Pero no lo supo. Después, en 1927, Alphonse Dochez utiliza filtros mucho más finos todavía, ¿sí? Y hace lo mismo, empieza a experimentar y se da cuenta que, a pesar de que eran mucho más finos que los de Walter Krauss, que él pensaba que a lo mejor eran bacterias, se da cuenta de que sigue enfermando la gente. 3 décadas después, fíjense, desde 1927, 3 décadas después, él concluye que efectivamente lo que infectaba a las personas era un virus. Ok, luego, en el siglo ya XX, bueno, estábamos en el siglo XX, pero a lo largo le dan nombre, apellido, y se meten hasta toda la intimidad del pobre virus, y se llama virus rinovirus. Su nombre lo indica, pues porque todo lo que sale es prácticamente por la nariz, los mocos. Fíjense la cantidad de genes que 10 genes por unidad. ¿Cómo se replica? Bueno, sencillito. Llega con una célula,
¿sí? Se pega en la pared y tiene características que lo hacen afín. La célula lo deja entrar, adentro se va hacia el material genético y empieza a decirle, replícame, replícame, y se empieza a replicar, hincha a la célula